entrevista que le hizo Carlos Marín, el director de Milenio, al presidente Felipe Calderón, luego de que aparecieran esas mantas, esas narcomantas alusivas contra él. Dice, el presidente Felipe Calderón aseguró que es irresponsable señalar que los muertos de la lucha contra es del crimen organizado y no son míos. Eso era lo que decía el presidente Calderón. Dice, los muertos de la lucha contra el crimen organizado son muertos de Calderón, y también que son de aquellos que no hicieron su trabajo y dejaron crecer la delincuencia, pues aquí son muertos de los homicidas y de los criminales que están matando gente, algunos inocentes y otros probablemente vinculados a carteles rivales. En entrevista en el asalto a La Razón de Milenio, el mandatario se refirió también a su relación con el expresidente Vicente Fox, con quien dijo no haber hablado desde hace tiempo, luego de negar ser de mecha corta. Calderón se definió como un hombre de decisiones que cuando tiene que hacer las cosas con energía y determinación las hace, pero de esto a hacer una grosería en la calle, en el lugar, a alguien, por muy insensato o traidor que sea, pues no lo hago, no forma parte de mi estilo, porque le preguntaron y siempre se ha dicho que es de mecha corta. Sobre la lucha contra el crimen organizado, el jefe del Ejecutivo señaló que todas las muertes son lamentables e insistió en que la violencia en el país no es consecuencia de las acciones del gobierno federal, sino que, por el contrario, este se dio a partir de la actuación de los grupos criminales. El mandatario defendió la estrategia implementada por su administración y señaló que ante las críticas en su contra, que lo equivocado no fue actuar, sino haber dejado crecer a las mafias hasta que se apoderaron de territorios completos. Nos hubiéramos evitado cientos y miles de muertes y otros gobiernos u otro gobierno hubiera hecho su trabajo y no lo hizo, señaló, yo creo que refiriéndose también a Fox. Además, dijo que tiene la certeza de la conciencia de haber actuado bien y como se debe en el cumplimiento de mi deber. Carlos Marín le preguntó, ¿usted tiene limpia la conciencia? ¿Este número tan grande de muertes no lo asume usted como consecuencia de haber enviado las fuerzas federales a combatir la narcoviolencia? Le contesta Calderón, varias cosas. Por supuesto que tengo la certeza de conciencia de haber actuado bien y como se debe en cumplimiento a mi deber, y en segundo lugar, cualquier persona no es una cuestión de números. Una sola persona que muera en consecuencia de violencia es una muerte no deseada por mí, y yo asumo que por nadie, así se trate de un criminal. Tercero, los homicidios son responsabilidad de los homicidas y por supuesto que esa responsabilidad es de quien mata a otro. 4, por supuesto que no, la violencia no es consecuencia de la acción del gobierno federal, al contrario, la acción del gobierno federal es consecuencia de la violencia que muchos estados hemos venido viendo, que sube. ¿Por qué surge la violencia en México? Porque desde hace aproximadamente una década, quizá un poco más, los grupos criminales asociados al comercio de droga, en lugar de dedicarse solo a pasar droga a Estados Unidos, es decir, que trabajan sobre rutas, es como una raya en el mapa, que nunca se cruzaban, nunca se tocaban, empiezan a buscar dominar territorios en México, que es totalmente diferente. No es lo mismo tener una ruta por Nogales o Tijuana, por Matamoros y Reynosa, a disputarse, por ejemplo, la comarca lagunera, y eso genera que cuando uno pasa su droga por Tijuana o por Matamoros, pues ni se ven, pero cuando dos o más grupos buscan disputarse el dominio de un territorio concreto, surge el choque y la violencia brutal que México ha contemplado. Hay que recordar la terrible violencia desatada en Nuevo Laredo en el 2003-2004, los decapitados en Uruapan, en Acapulco, muchas cosas que se veían desde entonces y que fueron creciendo en una espiral. ¿Por qué? Es un cambio de dimensión de la criminalidad. Bueno, pues todo esto se lo dijo a Carlos Marín en una entrevista el presidente Calderón. Y bueno, pues usted si quiere también la puede tener ahí en Calibre 800 en Calibre 800 en nuestra página de www.calibre800.